Benik eta behin mila esker etortzeagatik eta parte hartzeagatik. Ez gaia da partaidetza eta lehenengo eskertzea zuen partaidetza. Ya estamos todos y todas sentados a la mesa, entonces ya podemos empezar. Decía que lo primero agradeceros la participación, porque sin vosotros y vosotras no pintamos nada aquí los cuatro, o sea que lo primero daros las gracias por la participación. Mi primer contacto, digamos, así entre comillas, con la política, que para mí entonces no era política, fue precisamente este tema, el de la participación ciudadana. Era un tema que me interesaba mucho. Entonces no pensaba para nada que me iba a dedicar en algún momento a la política y menos con un cargo como hago actualmente. Y bueno, pues llegó a mi mucho una propaganda de que había un proceso de participación ciudadana que lanzaba Diputación para decirnos y proponernos en cada zona del territorio qué opinábamos, qué queríamos mejorar y pues tomé parte en esa actividad y me pareció interesante, está bastante bien planteada. Y luego más tarde pues llegó nuestro ayuntamiento, yo vivo en Irún, también haciendo unos planes muy bonitos de participación, los presupuestos participativos que se nos han hecho ya conocidos a nosotros y a nosotras porque se han hecho famosos en muchos ayuntamientos, te ponen un dinero X y te dicen ese dinero en qué lo quieres gastar. Total, que al final vas allí y ves que todo es un tongo, porque al final es el dinero que en lugar de utilizarlo como lo están utilizando, pues te dicen que has elegido tú en utilizarlo, pero al final no es una participación real, ¿no? Entonces, bueno, luego llegó Podemos en 2015 y lo de la participación a todas y todos los que estamos en Podemos es algo de lo que nos llena y lo que nos atrae en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en Juntas Generales sabéis que es donde hacemos las normas forales para que luego en Diputación se puedan hacer las cosas, que son quienes gobiernan. Teníamos una norma foral del 2010 que se llamaba Norma Foral de Participación Ciudadana, o Ley de Participación Ciudadana. Era pionera en el Estado, estaba aprobada y en vigor desde el 8 de julio del 2010 y dentro de esa norma aparecía recogido que a los 5 años había que hacer una evaluación y una valoración. Y así llegamos, pues estábamos nosotros allí ya, nosotras en Juntas Generales y la persona encargada de organizar esa valoración era a través de la ponencia de la Comisión de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, de la cual es presidenta Patricia, que no viene ahí en los títulos qué es eso, pero es presidenta de esa comisión y además es presidenta del Grupo Juntero de Podemos, o sea que le faltan titulitos. Entonces, bueno, cogimos ese reto muy ilusionadas. En aquel momento nos pusimos sobre todo Patricia Amaya, que estaba Amaya Pérez como asesora en aquel momento con nosotras, y yo que soy miembro de esa comisión habitualmente. Y lo primero que hicimos es tener mucha ilusión, buscar a personas entendidas dentro de Podemos y fuera de Podemos. Pues buscamos a Juan Romero, buscamos a Francisco Jurado, buscamos a Itziar Izaguirre, a Javier Encina, a personas que eran un poco pioneras en este tema de participación. Y nuestro primer disgusto fue que queríamos hacerlo, esa ponencia, de una forma participativa y diferente. Era nuestra idea de las tres y la idea de todos los que nos iban a apoyar en dar sus opiniones. Y fue lo primero que nos dijeron que no, que así no se hacían las cosas, que ellos las hacían de una manera a lo clásico, convencional y que siempre les había funcionado, que no iban a hacer diferente la ponencia. Entonces empezamos ahí, fue nuestro primer golpe, ¿no? A nosotros nos pareció bastante retrógrado y a las personas con las que hablábamos también, pero nos tuvimos que adaptar a ese esquema, es decir, venía un ponente o una ponente, hablaba, explicaba lo que pensaba de esa norma que íbamos a valorar, daba sus aportaciones, los demás escuchábamos, hacíamos preguntas, volvían a contestar y tic-tac y se acabó. No había posibilidad de grupos, de hablar con ellos en grupos pequeños, hacer otro tipo de dinámicas, no nos dieron esa posibilidad. Entonces, bueno, hicimos el trabajo y de aquel trabajo hicimos un informe final que nos tocó, sobre todo a Patricia, elaborarlo, de todos los ponentes que habían ido pasando de los diferentes grupos, no solo de las aportaciones de Podemos, sino los demás grupos que están en juntas, que ya sabéis, PSOE, PP, PNV y EH Bildu. Y ese informe final con propuestas de trabajo para hacer el nuevo texto de la norma foral fue aprobado el 11 de enero del 2017. De allí hemos pasado a aprobar el texto, que es el proyecto, que es lo que está actualmente, el 29 de mayo de 2018, o sea, hace nada, y ese texto, ese proyecto, es el que ahora tenemos opción hasta septiembre, hasta el 6 de septiembre, de presentar enmiendas, porque obviamente pues, no estamos muy conformes con todo lo que allí está recogido. Nos hubiesen gustado otro tipo de cosas y ahora estamos en el momento de conocerlo, que es uno de los objetivos que tenemos hoy con todas y todos vosotros,
de conocer un poco ese texto que os hemos enviado antes por correo, pero para quien no lo haya recibido, hemos traído aquí en carpetas también, las podéis coger luego. Ver un poco, conocer ese texto, generar y debatir ideas en torno a la regulación de la participación en general y elaborar de forma participativa propuestas para hacer enmiendas a ese texto, que es el que se nos ha propuesto a todos los grupos, con este margen de tiempo para hacer luego enmiendas. Entonces, nada, necesitan poca presentación, voy a leer los títulos porque para nosotras ya, pues nada. Francisco era jurado y jurista experto en participación, además de asesor del Parlamento andaluz, pero si leemos lo que nos han puesto ahí, pues tenemos que decirlo con una titulación mucho más rimbombante. Es jurista, es doctor en políticas públicas, es investigador y es secretario de la vicepresidencia tercera en el Parlamento andaluz. Y se ha venido con su carpetita del Parlamento andaluz para darnos un poco de envidia. Y Juan Romero, experto en participación, pero no lo habíamos puesto en el primer mensaje, es miembro de Ordencratio y es un hacker cívico. Igual no sé si merece la pena que nos explique un poco en qué consiste. En todo caso, estoy segura que igual que nosotros aprovechamos, Patricia, ya os he dicho antes, que es la presidenta de Gobernanza, la presidenta del Grupo Juntero y la más activa en este tema en juntas, entonces nos va a poder aportar mucho del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Y sin más, os paso la palabra en el orden que queráis para que luego hagamos trabajo de grupo. Bueno, voy a empezar yo para situaros un poco en el contexto actual. Como ha dicho María, pues ahora tenemos este proyecto de norma foral, puesto que hay un articulito en la norma que sigue vigente en el que dice que cuando pase 5 años se va a hacer una evaluación de esta norma foral. Entonces se hizo este proceso en las juntas generales y lo que salió fue que sí que se necesitaba una modificación de la norma y al final el Gobierno foral ha presentado una nueva norma foral. En los últimos años la participación ciudadana ha cobrado bastante importancia. Lo que sucede, bueno, en muchos gobiernos, los gobiernos o muchos políticos, sobre todo los políticos que gobiernan, dan importancia a la participación, pero no sigue desde el punto de vista o desde lo que desea la ciudadanía, ¿no? Si nos ponemos un poco a observar en este territorio, no sé si vosotros habéis participado en muchos procesos, si tenéis una sensación de que tanto Gobierno Vasco o Diputación Foral de Guipúzcoa os dejan participar. Entonces es un poco las sensaciones que vosotros que tenéis, si vosotros creéis que se necesita una participación más real o si lo que hace la Diputación hasta ahora os complace. Quiero que un poco en estas reflexiones, luego habrá unas mesas, pues reflexionéis un poco sobre este punto, ¿no? Si hay una participación real, por qué los gobiernos hacen normas, queremos una norma foral de participación, si para darle fuerza para que se activen procesos de participación o sin embargo para tenerla guardada en un cajón y siempre decir, oye, pues qué bonita es nuestra norma foral de participación, pero no sirve absolutamente para nada. La norma nueva, aunque para nosotros haciendo el análisis, el estudio, nos ha parecido que es muy normal, o sea, es igual que la anterior, creemos que sí que introduce algunas novedades que voy a pasar a decirlas a continuación. El formato en cuanto a los títulos, en cuanto a la forma jurídica es muy parecida. Conserva los títulos que tenía el anterior y solo observamos que hay un artículo más. Se ha cambiado, antes solo había una disposición derogatoria y ahora hay 2 transitorias y 2 disposiciones finales. Una de las demandas que salió de la ponencia fue que no se había introducido la perspectiva de género. Ahora pues ha venido con su informe de género, porque realmente tiene que venir, o sea, están obligados a aportar un informe de género, pero lo que nosotros hemos visto es que la norma foral está muy forzada la perspectiva de género y que al final es algo anecdótico. Entonces, intentaremos de las enmiendas que metamos mejorar este aspecto. Siguiente, en el preámbulo, en la norma anterior,
participación ciudadana, o sea, la democracia participativa estaba muy supeditada a la democracia representativa. Ahora han intentado que la idea de participación coja una centralidad, pero realmente no se ha equiparado, ¿no? Siempre la democracia representativa está por encima, por lo tanto al final al ciudadano se le limita bastante y no se toma en serio lo que reconocemos como democracia participativa. También, luego pues ya basando en nuestros artículos, en el artículo 4 se señala que la participación ciudadana es una herramienta indispensable para el buen gobierno y la transparencia, aunque luego en la práctica no se ve reflejado en la norma, ¿no? Es como se nombra, pero no se activa, no se pone en práctica. Otro de los cambios más relevantes que hemos visto es que se amplía el sujeto de participación, que aparece en el artículo 6. El problema que teníamos con la otra norma es que las personas que podían participar en el territorio histórico tenían que estar supeditadas a una asociación. Es cierto que históricamente en Guipúzcoa el movimiento asociativo tiene mucha fuerza y ha sido muy importante, pero dejaba a todo el mundo que no perteneciese a una asociación fuera, entonces no nos parecía bien. Ahora ese sujeto sí que se ha ampliado, de hecho esta es para mí la novedad, el cambio más transgresor que ha habido y el mejor cambio que hay en la nueva norma, el nuevo proyecto, pero nosotros hemos visto un fallo que nos ha parecido que solo se puede abrir un proceso participativo cuando es competencia, cuando la cosa que se quiere debatir es competencia de la Diputación. ¿Qué sucede? Voy a poner un ejemplo muy claro. La pasante soterrada de Donostialdea, de Donosti, ahora es competencia del Gobierno vasco, pero lo financia la Diputación. Por lo tanto, lo que queremos meter en ese artículo es que no solo que sea competencia de la Diputación, sino que financie o confinancie la Diputación, porque al final va a ir destinado bastante dinero de las guipuzcoanas y de los guipuzcoanos, entonces consideramos que eso también puede ser importante para abrir procesos si la ciudadanía le interesa. En el siguiente punto está el Consejo Social. La norma anterior no se desarrollaba y ahora sí que se ha desarrollado. Ya os contaré luego más adelante cómo nos gustaría enmendarlo, porque no nos ha gustado mucho cómo se ha creado. María ha comentado otra de las cosas en el artículo 22 sobre la participación ciudadana en la elaboración de presupuestos generales. Aquí hemos visto que ha habido un retroceso. Con la legislatura de Bildu, aunque no estaba introducido en la norma foral, estaban los presupuestos participativos, es decir, se destinaba un dinero a una comarca y esa comarca decidía dónde iba a invertir ese dinero. No se podía llevar a cabo porque ellos lo borraron todo, entonces todos esos procesos que habían diseñado se fueron al garete. Ahora, ¿qué sucede? Ahora no sé si algunos en los pueblos habéis visto que montan una carpa gigante, que es publicidad a tope, pero ¿qué sucede? La forma de participar está en un documento, aparecen 4 proyectos que ya están introducidos en los presupuestos y que los tienen que hacer, entonces lo que piden a la ciudadanía es que valore el orden, ¿no? En plan, ¿qué proyecto te interesa más de estos? Valóralo. Entonces, como pues te dices, sí, yo he puesto pues que pongas, pero eso no es un presupuesto participativo, eso te dan el trabajo hecho y es como si valoras, ¿no? Entonces eso también lo queremos cambiar. Bueno, y ahora algunas propuestas de enmienda que ya hemos pensado y luego esperemos que surjan más con nuestra ayuda. Hemos visto que en cuanto a la forma hay errores en lenguaje inclusivo, pero errores garrafales en plan muy básicos, que no sé quién lo habrá hecho, pero es muy mejorable. También vamos a incrementar los instrumentos de participación, porque la verdad que dejan a los presupuestos participativos, como los llevan ellos, los procesos deliberativos y las consultas populares, y la verdad que tenemos sugerencias de hacer la petición legislativa popular, que sería que la ciudadanía puede solicitar que se genere una norma foral o una ley, para que me entendáis,
las ILPs, que son, ya las conocéis todos, ¿no? Propuestas de ley que presenta la propia ciudadanía, y las ALP, que aquí tenemos expertos que luego os van a contar mucho mejor que yo, que es la acción legislativa popular, ¿no? Que ya hablamos de wikilegislación, pero voy a dejar a los expertos que os lo van a explicar mucho mejor. Ampliar el objeto de derecho de participación, como ya os he dicho antes, de que se financie y confinancie, y no solo dejarlo a ciudadanos del territorio o a la competencia, sino que se amplíe, y concretar cómo se van a hacer ciertos procesos, ¿no? Como la ciudadanía puede proponer debates, peticiones, porque la norma no se ha regulado y lo deja un poco a elección de la Diputación. Entonces, pues, cómo cubrir eso, queremos. También han puesto, por ejemplo, la norma establece que para abrir un proceso de participación tiene que ser algo, por ejemplo, pues algo que genere un impacto negativo para el territorio. Pero aún y todo, cuando el ciudadano, después de iniciar esta petición para que se abra un proceso, cumple todos los requisitos, la Diputación tiene la última palabra. Entonces, es un poco engañas a la ciudadanía, ¿no? Después de que tienes que recopilar todo el trabajo que se lleva, que te digan, no, sí, tiene un impacto, pero no me interesa ni lo que hacer, pues también intentar que las enmiendas eso quede controlado. También hablan de que, a pesar de que haya un impacto negativo para el territorio, si el proyecto ya se ha iniciado, no se puede suspender. Entonces eso también lo vamos a cambiar. Y a pesar de que se abra ya en un momento en el escenario que se ha abierto un proceso participativo, por ejemplo un proceso deliberativo o una consulta, pueden hacer caso omiso a las conclusiones de ese proceso. Por lo tanto, queremos que cojan un compromiso que suceda con las conclusiones, o sea, que antes de que empiece ese proceso, la Diputación diga qué compromiso va a coger. Y ya para terminar, que estoy ocupando mucho tiempo, en el reglamento, muchas normas forales, depende de qué carácter tengan, necesitan un reglamento. Algunos se desarrollan dentro de la norma foral y otros se desarrollan después. Este es el caso, ¿no? Por ejemplo, las consultas, en toda la norma te ponen, bueno, luego se desarrollará el reglamento de cómo se solicitarán, cómo funcionarán los procesos deliberativos. La verdad que ahí dejan muy poco amparados a la ciudadanía, porque no sabes cómo funciona, o a nosotros mismos, ¿no? Pero vamos, podemos aprobar este proyecto de norma porque nos parece más o menos, y luego cómo va a ser el reglamento. Entonces, tenemos dos opciones: o reglamentarlo en las enmiendas o pedir que se establezcan plazos para ese reglamento. Ya para acabar, ya sabemos que no puede ser vinculante las consultas por el artículo, ya no por el artículo 20 de la Constitución, el artículo 23 de la Constitución, sino por el Tribunal Constitucional, pero tenemos que buscar que haya un compromiso. Hay cosas que, una cosa es el independentismo y otra cosa es hacer una plaza en tu barrio, un parque. O sea, creo que todo tiene un contexto. Finalmente, también desarrolla el programa participativo. Ellos plantean un programa participativo para toda la legislatura y nosotros lo que nos parece bien que haya un programa participativo. Consideramos que el diputado general debería rendir cada año, no cada 4 años, cada año, sobre ese programa participativo, y que se consignarán partes de dinero para que se pudiese abrir otros cauces, no que estuviese todo cerrado a 4 años, porque no sabemos lo que puede surgir, ¿no?, en 4 años. Y ahora sí. El Consejo Social nos preocupa porque ellos lo van a elegir, ellos son quien los elige, y no va a ser representativo del territorio. Entonces, en ese sentido, concretaremos un poco cómo consideramos nosotros que es el Consejo Social, y bueno, ya os he explicado el reglamento de los reglamentos. Nada, espero que os gusten las jornadas y que disfrutéis ahora con Francisco y Juan. Muchas gracias.
tiene que ver, porque es como si fuese la precuela, o sea, como la peli que había antes de la norma foral. ¿Está un poquito encargado? Contadme algo de vosotros. Ya. Okay. ¿Qué pedí leche? Dijo una canción nueva. Bueno. Sí, sí. No, no. Ah, no. Vale, esta presentación nace un poco de la tesis doctoral que hice el año pasado, que versaba sobre cómo afecta Internet a la representación política. La participación, al final, es la otra cara de la moneda de la representación, o sea, son dos caras de la misma moneda, sí. Y como tales están reguladas en el artículo 23.1 de la Constitución, donde dice que los españoles españolas tienen derecho a participar en la vida política de manera directa o a través de representantes. En un sistema parlamentario, sobre todo después de la revolución liberal del siglo XIX, pues básicamente la estructura, la organización de la relación entre pueblo e instituciones se articula por dos fases. Como he dicho, el artículo 23.1 habla de derecho a la participación a través de representantes, que generalmente se articulan, en parte se organizan en partidos políticos que son como el intermediario forzoso de rango constitucional que se encarga de esa representación. Y por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos diferentes mecanismos de participación directa, de lo que sería el modo directo. Tenemos el referéndum, las consultas, derecho de petición, iniciativa legislativa popular. Dentro de los propios partidos podemos diferenciar al mismo tiempo dos niveles de participación que ahora se han puesto más de moda, incluso en el PP. Unas son las primarias internas, que sería para la selección de los órganos de gobierno del propio partido, y otras serían las primarias externas, que son pues, para seleccionar los candidatos que luego concurrirán a las elecciones. La representación política es un concepto bastante complejo. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos muchos tipos de representación. Pues está, por ejemplo, la patria potestad de los padres y las madres respecto de los niños y las niñas, pues una representación. Si vamos a un juicio penal, necesitamos una representación de procurador y abogado. Si hay alguna persona que sea declarada incapaz por algún motivo, pues tiene una tutela o una curatela, que también son tipos de representación. La representación política, como digo, también es un tipo de representación, pero un poco sui generis, un poco diferente al resto de representaciones de nuestro ordenamiento. Había una señora alemana, Hannah Pitkin, que en 1967 se dedicó a hacer un libro muy chulo que habla sobre la representación, que intenta buscar un concepto de representación política. Ella identificaba 5 dimensiones dentro de la representación. La primera de ellas es la receptividad, que sería la propiedad que tienen o la capacidad que tienen las instituciones y las personas que representan de detectar cuáles son los objetivos, los deseos, los intereses de la población a la que representan e incorporarlos dentro de su actividad de gobierno. La representatividad sería la cualidad que existe en las instituciones de representar las características de la población. Por ejemplo, se supone que un sistema representativo y proporcional se trasladan las características o las ideas del pueblo al que se representa dentro del Parlamento, de la Cámara Legislativa, pues a través de elecciones y de las características de los diferentes partidos, de los candidatos y las candidatas. La legitimidad también se le llama representación simbólica y sería una propiedad de una dimensión de la representación un poco basada en la fe. Para que algo o alguien represente a algo o a alguien, el representado o la representada tiene que tener cierta fe en que eso sucede. Eso se ve muy claro con una bandera. Cuando ves una bandera de Euskadi y dice representa a Euskadi, al final es un trozo de tela que de alguna manera tiene incorporado algo de fe que hace que cuando una persona lo ve se sienta representada en esa bandera. Pero también pasa con la representación de personas, no solo de cosas. La rendición de cuentas sería una dimensión de la representación que funciona a posteriori, después del ejercicio de esa representación, y consiste pues básicamente que la persona que representa, el representante o la representante,
rendan cuentas, expliquen qué han hecho durante el periodo de su mandato, durante la legislatura, ante las personas a las que representan. Y por último, la autorización, que parece como muy de cajón, sería el momento previo en el que las personas representadas conceden la potestad a las personas que los van a representar para que inicien esa relación de representación, ese mandato. Para hacer mi tesis, como era un poco sobre cómo afectaba Internet a esto de la representación política, lo que hice fue seleccionar una serie de casos que tenían que ver, o sea, el requisito era que tuviesen alguna base digital y ver cómo confrontaban, o sea, qué relación, qué afectación había entre esas plataformas, dispositivos, herramientas informáticas con las dimensiones de la representación que os acabo de explicar. Entonces cogía cosas muy típicas como Facebook, Twitter, que ya conocemos, había otras como Quorum, que eran aplicaciones que ponían en contacto a cargos electos con ciudadanía. Podía haber metido a los paisanos de Osoigo, que es que lo conocí más tarde, pero también sería algo así. APRI, que funcionó mucho en Podemos al principio, que era pues, para llegar a acuerdos, hacía preguntas. Este simbolito de aquí es de una web que se llama ¿Qué hacen los diputados?, que nació en el 15M y una serie de gente pues, se dedicaba a monitorizar un poco la actividad parlamentaria de los diputados. Le decían pues, las comisiones en las que estaban, las iniciativas que habían presentado, si faltaban muchas clases, el tipo de cosas. Luego están los portales de participación de Decide Madrid o Decide Barcelona. Esta iniciativa que se llama era un Congreso Transparente, la hizo Equo y Compromís en la anterior legislatura y era sobre la ley de transparencia. Pues se abrió una web donde la gente podía votar cuál iba a ser el signo del voto, la posición del voto de Joan Baldoví, que era el diputado que por aquello entonces estaba allí en nombre de Equo y de Compromís. Democracia 4.0, no sé si la conocéis, nosotros somos unos pesados profesionales de esto de Democracia 4.0. Era una iniciativa que lo que pide es que, dado que ya existen las condiciones tecnológicas, incluso los diputados y las diputadas en muchos parlamentos pueden votar desde su casa si están indispuestos o si están embarazadas o lo que sea, pues si existen las condiciones tecnológicas, ¿por qué no las personas normales y corrientes pues, puedan participar en las votaciones de las leyes que se discuten en el Congreso de los diputados en un parlamento autonómico? Y bueno, Agora Voting, ahora se llama Envotes, pues es el sistema, el software donde se han hecho, por ejemplo, las primarias de Podemos hasta hace tiempo. Bueno, cogí algunos casos más, pero he destacado simplemente esto. Entonces, lo que hice fue cruzarlos con las dimensiones de la representación que he explicado. Pues, por ejemplo, la receptividad, que era lo de incorporar los deseos, intereses, objetivos de la ciudadanía dentro. Pues Facebook podría funcionar porque es un canal de doble recorrido de comunicación entre representantes y representados, también instituciones, pues, al igual que Twitter, Quorum. Al mismo tiempo también podría funcionar para la rendición de cuentas, para explicar qué se ha hecho después de la extinción del mandato representativo. Esto se me ha colado ahí, esto no debería estar aquí, pero la presentación me pongo ahora. En cuanto a la legitimidad, os he explicado que era la dimensión simbólica, funciona un poco la fe que se tiene en las instituciones de la representación o las personas que representan no es algo inamovible, sino que está afectada por una especie de sistema de afectos, casi de emociones, en los que influye, por ejemplo, la percepción de eficacia que tenemos del gobierno, la percepción de que no somos chorizos, la identificación que tenemos con los partidos políticos, la posibilidad de participación que tenemos dentro de las instituciones. Todo eso o refuerza o debilita la fe que depositamos en las instituciones de la representación. Desde hace ya bastantes años se suele hablar de desafección política, una expresión que habréis escuchado mucho, y se ve muy claro en cualquier encuesta, en la del CI, en la que sea, donde preguntan sobre la confianza que se tiene en las instituciones de los partidos políticos, que son pues, todas las instituciones que están más abajo en esa escala de confianza que se suele preguntar. Pues hay un montón de herramientas que ayudarían a mejorar esa legitimidad, esa representación simbólica. Agora Voting pues, funciona en las primarias, como he dicho, que la convierte en primarias digitales, también en la representatividad. Bueno, de alguna manera fui cruzando todo para ver cómo influían y luego ya eso en la tesis no lo voy a explicar aquí, qué tipo de uso habría que darle a cada cosa para que
aumentasen los puntos positivos dentro de cada una de esas dimensiones o cómo se estaban utilizando para que nos ayudase a mejorar cada una de las dimensiones de la representación. Vamos a acercarnos un poco más a lo que nos interesa. En la ley, en la norma foral de Navarra, aparecen algunos de estos conceptos, ¿no? Es curioso que referéndum no aparece, bueno, aparece como tal, pero para decir que las consultas que se regulan en la norma no son referéndum. Entonces es muy curioso porque en la norma foral se está definiendo lo que es un referéndum, pero diciendo que no es un referéndum. Porque, como sabéis, hay mucha susceptibilidad, la susceptibilidad del Tribunal Constitucional con los referéndums viene del plan Ibarretxe, que os pilla cerquita, y luego pues se ha hecho aún más susceptible después de la movida en Cataluña últimamente. El marco jurídico que regula los referéndums parte del 149.1.32, que es un artículo que habla de las competencias exclusivas que tiene el Estado y te dice que para la autorización de los referéndums es necesario la intervención del gobierno. O sea, el gobierno tiene que autorizar cualquier referéndum que se haga en España, cualquiera. O sea, si se hacen 300, pues tiene que tener 300 funcionarios autorizando el referéndum. En fin, un poco barbaridad. La sentencia del Constitucional, como he dicho, existe un problema que a ver si lo atajamos pronto, y es que el artículo 23.1 de la Constitución, que habla del derecho de participación, es un artículo que está dentro del bloque de los derechos fundamentales, está pues, a la misma altura que el derecho a la de manifestación, el derecho al honor, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, está en ese bloque. Entonces, tiene lo que se llama una reserva de ley orgánica. Hay que desarrollarlo solo con ley orgánica, que es un tipo de ley que está muy cualificado, o sea que necesita unos quórum de votación bastante alto y tal. Y en España no tenemos ley orgánica de participación que regule ese derecho a nivel estatal. Simplemente tenemos, pues, por ejemplo, la ley de referéndum o la ley reguladora del derecho de petición, que también es el derecho fundamental, el artículo 29, o la ley orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular, o en el caso de los municipios, la ley reguladora de las bases del régimen local, que también habla algo de participación. Al ser solo algunas leyes sueltas que simplemente regulan algunos mecanismos de participación, hay como muchísimo espacio que no está regulado por la ausencia de esa ley orgánica y que a lo largo de estos años el Tribunal Constitucional es el que se ha dedicado a rellenarlo a base de sentencias. Las fuentes del derecho te dicen que lo primero está la Constitución, después las leyes, después la jurisprudencia. Y cuando no hay leyes que regulen algo y hay varias sentencias que hablan sobre el tema, esas sentencias se convierten en ley en ausencia de leyes materiales, ¿no? Entonces, claro, la gente del Constitucional, que tiene un pensamiento en esto de la participación cercano al 1650, pues ha interpretado esa laguna legal, ese artículo, pues acorde a su pensamiento de época. Y ha hecho mucho más restrictivo un artículo que en principio pone en pie de igualdad la participación directa y la participación representada, que es el artículo 23.1. Además, en la sentencia del Constitucional te habla de que ya hay mecanismos de participación directa y menciona expresamente el referéndum y la iniciativa legislativa popular. Sin embargo, si entramos a ver cómo funcionan esos dos mecanismos, esos dos instrumentos participativos, ninguno son enteramente de participación directa. El referéndum, porque necesita una aprobación, una convocatoria, en otros casos del gobierno, luego ya hay intermediarios, ya hay representantes que necesitan actuar para que se celebre, y la iniciativa legislativa popular, si bien parte de una iniciativa ciudadana, recoger firmas, elaborar un texto y tal, cuando llega al Congreso de los Diputados pasa un doble filtro. Primero pasa un filtro de contenido, algo que se pueda regular, porque la ILP no se pueden hacer en cualquier materia. Y segundo, el Congreso tiene la capacidad de modificar la ILP que se presenta y aprobar una cosa completamente distinta, que es lo que le pasó a La Paz hace ya unos pocos años, después de recoger 1,5 millones de firmas. Hicieron una ley para el tema de los desahucios, la vivienda y tal, y esa ILP, curiosamente, fue aprobada, o eso es lo que dijo el gobierno en aquella época, pero habían cambiado todo el contenido y habían sacado otra cosa completamente diferente. Luego la ILP, al estar mediada también por representantes, por cargo electo, tampoco se puede hablar de que sea un instrumento de participación directa. La solución para abrir este marco
Este marco estrecha las posibilidades de participación en los municipios, por lo que os digo de los artículos de la Ley de Base del Régimen Local, estrecha la participación en las comunidades autónomas, porque, pues, lo que ha explicado Patricia, ¿no? Hay que camuflar los referéndums, llamándolos consultas, pero que se parecen a los referéndums, pero que no pueden convocar al cuerpo electoral, en un terreno gris en el que si te recurres, por ejemplo, esta norma foral, si alguien la recurriese, sería inconstitucional ese artículo. En Andalucía tenemos exactamente lo mismo, pero como nadie la recurrió, pues ahí sigue campando. Entonces, depende un poco del contexto político. Si fuese un pueblo de Cataluña, el más pequeño, ya la habían recurrido y ya sería inconstitucional, seguro. Pero vamos, estamos al arbitrio de criterios pues, muy políticos, muy subjetivos y muy partidistas, ¿no? Bueno, al final hice una comparativa de las diferentes, o sea, de muchas teorías sobre democracia digital, que al final es democracia participativa a través de medios digitales, que habían hecho muchos autores desde mediados del siglo XX, y lo que te daban los diferentes modelos que planteaban es algo que se repite también, o que pasa también en el ámbito de la participación, ya no solo institucional, sino extrainstitucional, en nuestro país, en las comunidades autónomas, en cualquier sitio. Y es que si tuviésemos dos ejes, tenemos pueblo, instituciones, participación directa y participación representativa, cuanto más nos acercamos a la institución, más representativa es la participación. O sea, pues, el marco jurídico te obliga a eso. Cuanto más nos salimos al ámbito de los colectivos, movimientos sociales, entonces vemos que la participación suele ser mucho más directa, porque está más abierta y generalmente evoluciona mucho más rápido al no tener los corsés legales que venimos arrastrando. Tened en cuenta que el derecho de participación en España, si la transición se hace en la Constitución del 78, el grueso del derecho viene del 82-84, o sea, estamos hablando del pleistoceno de la democracia en España. Si se hiciese esa reforma del 23.1 con una ley orgánica, entonces sí que podríamos ampliar mucho los márgenes de la participación y en vez de tener pues, este eje, nos podríamos encontrar implementando todas las posibilidades que nos dan las herramientas tecnológicas y pues, las metodologías, la cultura participativa que vamos desarrollando, sí que podríamos situarnos o situar a España en un sistema participativo que estuviese muy arriba en instituciones, pero también muy a la izquierda en cuanto a participación directa. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, a ver, como veis, otro formato también de presentación un tanto peculiar. Vamos a comentar, además, luego lo pasaré a saber lo que veis, porque sí que lleva su enlace y demás, ¿vale? Al final lo que vengo a comentar un poco es la forma en la que hemos dado contenido, estamos hecho en el sentido de la moda, como es un poco banda y que ahora mismo tiene lo que tiene más filón que el tema de gobierno abierto, ¿vale? Que a nosotros particularmente nos ha sido útil porque cuando hablas de participación y tal, pues la gente, sobre todo quien viene de desempleo, se te cierra, pero claro, en el momento en que le hablas de la iniciativa montada por Obama con el ente internacional de los equipos, la alianza por el gobierno abierto y demás, pues ya entra la cosa más adentro, ¿no? En ese sentido, además, pues, para que veáis además cómo está la cosa, España lleva siendo 6 años miembro del OGP. Una de las condiciones para ser miembro es que tienes que tener un foro multimodal con los distintos niveles de administración, más sociedad civil. Nosotros, como digo, hemos hecho tres planes estratégicos, solo tenemos foros desde este tercero. De hecho, el foro se ha inaugurado en mayo, ¿no? O haya dado una idea de cumplimiento más que hacemos, pero bueno, la verdad que ahí sí que tenemos una puerta por donde ir entrando, ¿no? Sí que además comentaros a nivel nacional y demás, y también porque me sirve para digamos, hacer un discurso no tan bonito, ¿no? Irónicamente, la participación en procesos legislativos ministeriales, ¿no? Las leyes pueden salir de muchos sitios, ¿no? Y hay una parte que viene de los ministerios. Pues lo que es el proceso de consulta pública por el cual la ciudadanía puede participar en los procesos de ley ministerial, aquí en España no lo ha regulado el PP. Es sorprendente. Probablemente porque lo que quiere hacer, si os habéis fijado eso, efectivamente no. ¿Alguien lo sabía? No, ¿verdad? Claro, yo creo que la idea, lo que se discute es que probablemente, pues, si os fijáis, lo que le ha legitimado es una puerta abierta a lobby y demás, efectivamente a actuar sobre legislación, y mientras los ciudadanos no nos enteremos y no participemos, pues ahí vamos, ¿no? Y aparte pues quedan bien con este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, bueno, lo digo también porque eso, ¿no? Y además como con el título era Controlando la participación, ¿no? Que puede tener sus varias lecturas, pues también que eso efectivamente tiene su riesgo. Lo bueno que tiene es que, bueno, en la experiencia, tanto aquí en España como en otros lados, al final si esos riesgos se materializan o no, también depende un poco del uso que hagamos nosotros. Así que más en el debe, ¿no? Entonces, bueno, por hacerlo más así rápido, ¿no? Al final el gobierno abierto se basa en 3 patas, ¿vale? Sería la transparencia, pero lo tengo con un poquito más grande, quizás. Sería la transparencia, ¿vale? Sí, eso, de momento que sea transparencia, ¿no? Que no en España lo que tenemos es transparencia, ¿no? Nosotros decimos de broma siempre que vivimos en un país que en realidad puede llamarse perfectamente telefistal, ¿no? Eso que hay con respecto a lo que es el paradigma de datos abiertos, se supone de permitir utilizar y demás, bueno, aquí PDF, cerradito, bien buscado. Y además eso, en el sentido de nada tratable, sino precisamente con la idea, bueno, por ejemplo, Transparencia Internacional, pues los índices tienen cosas muy divertidas, ¿no? Transparencia Internacional, por ejemplo, pues sacaba un 6, la variante de masa. Sacaba casi un 7, en Madrid de Estado Civil, etc. Por ejemplo, se le ha llegado a dar incluso 10. Un día entiende que no se puede mejorar a un partido político y que al final si tienes su portal, o bien directamente de datos incompletos, o te da 2 toneladas de PDF y no navegues naufraga, ¿no? Entonces, bueno, la transparencia, entiendo yo que entonces en qué espacio más o menos la podemos entender similarmente, la cuestión más técnica. La participación, que es un poco lo que voy a hablar, pero hay otra parte que a mí me parece la gran olvidada, que es la colaboración. Es decir, si entendemos la participación como la apertura de espacios institucionales, ¿no? O sea, la institución te abre espacios donde puedes participar, la colaboración es lo contrario, ¿no? En lugar de que Mahoma vaya a la montaña, cuando la montaña va a Mahoma. Es decir, que la institución vaya a espacios o a iniciativas ciudadanas. En ese sentido, por recomendar, si queréis mirar algo de más, la verdad que por aquí más o menos cerca tenéis, la gente de Viña, Pamplona, sí que en el ayuntamiento, en esta última época, han abierto unos cuantos centros, que eran centros, digamos, públicos del ayuntamiento, pero lo han abierto y donde la gestión es de la ciudadanía. Por ejemplo, uno de LGTBI, que por desgracia y comprensiblemente no pude entrar a verlo, luego tengo otro par de ellos ciudadanos. Entonces es interesante, porque además es de las cosas que además quizás habéis estado tratando,
Y precisamente eso, con el soporte de la legitimidad que da esto de los EP y demás, pues igual también sería una forma de explotar cómo darle caña, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, sí, un pequeño, aprovechando lo que ha comentado Fran, ¿no? Una serie de argumentos de por qué realmente meter TIC, meter tecnologías de la información en esto de la participación, ¿no? Pero bueno, el primero y más claro, porque aumenta la escala, ¿no? A lo que puede llegar, ¿no? Bueno, un encuentro presencial, pues al final de eso, afortunadamente tenemos espacio, pero tampoco, o sea, podríamos duplicar aforos, no es más triplicar, mucho más, ¿no? En lo digital, pues quieras que no, además de más barato, cabe más gente, ¿no? Muy importante lo de que mejoran la memoria y la traza de los procesos, ¿vale? O sea, siempre queda ahí, no solo es importante más el resultado final de la norma, sino también cómo evolucionado, ¿vale? Sobre todo si entendemos la democracia no ya como un sistema de gobierno, que de eso ahí también hay más, sino también como un sistema de convivencia, ¿no? Entendemos que muchas veces a lo mejor, con respecto a la ley que más me gustaría, podemos llegar a un punto intermedio, donde también esté de acuerdo el otro, efectivamente tensionamos menos, aunque no sea a lo mejor pues, la ley tan perfecta como yo quería, pues claro, ahí sí que es importante tener también una traza de cómo ocurre una cosa. Claro, por eso, ahora lo vemos mucho en política, si tú ayer me decías que blanco, como si hoy es negro, ¿cuánto hemos aprobado blanco? Pues eso ahí sí tiene ese tipo de herramientas que actualmente más o menos se tienen en la traza legislativa, pero intracámara, o sea, lo tienen para las propias cámaras, pero para ellos mismos, no podemos verlo el ciudadano. En ese sentido, además, si queréis, ahora no lo he puesto en las herramientas, pero por ejemplo hay un similar OpenCratio en Francia que tiene la fábrica de la Loire, que básicamente te visualiza cómo se ha hecho toda una ley, proceso de enmiendas y demás, y todo de una manera visual. Además, o sea, que no costaría mucho tampoco ni siquiera traérselo, ¿no? La traducción. Rompe aquello, ¿no? El chiste de no, las salchichas como las leyes, cuanto menos sepan cómo están hechas. Pero bueno, permitir la ubicuidad, ¿no? Por eso, pues, incluso ahí, sobre todo en procesos deliberativos, cuando no es decisorio, oye, a mí realmente si tienen buenas ideas para la regulación del turismo, de cualquiera de los problemas que tengamos, a mí realmente me da igual si el que me las dice es, digamos, andaluz de mi cuerpo electoral además, o viene de Zimbabue. Como idea, o sea, a la hora de proponer, podemos realmente tirar uno, y eso obviamente lo permite, lo que es mucho más permisible, ¿no? Si evitas, ¿no? Y además tiene una ventaja añadida que lo que decimos que eso, que además el darle con el incentivo a la participación, si una participación que realmente sirve de más, ¿no? Aparte de otras muchas cosas, además puede servir también incluso para aprovecharlo como motor de capacitar a la ciudadanía en el uso de las TIC, ¿no? Seguro que algún que otro activista puramente analógico conocemos, ¿no? Y en ese sentido también, pues bueno, ayudan a romper algunos de los tres problemas principales que tenemos ahora mismo en la participación, ¿no? Que es la desigualdad por capacitación, ¿no? O sea, pues no es lo mismo, por ejemplo, ponernos a discutir a normas forales, pues a mí que me gusta, no es lo mismo poner a Francis, que es jurista, que a mí que soy informático, ¿no? Ciertas categorías que manejan bastante mejor que yo. La parte de la tensión participativa, que eso sí lo vemos, sobre todo cuando los procesos son largos y demás, al final la gente te desconecta. ¿Cómo mantienes ese pulso para que la gente siga? Por supuesto, una es que sirva para algo, eso suele ser. Y luego, aparte de eso, permite también la conciliación en el momento en que no le obligas a estar en un espacio físico en un momento concreto. Y luego, en el tema del volumen de la información, pues también lógicamente permite técnicas como la segmentación, ciertas heurísticas y demás, para que al final la gente se informe de lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que se ha puesto un poco nuestro contexto y tal, el tema de contemplar la propia evolución de la web, la web 2.0 y más, sobre todo la 3.0, ya digamos el mal sí que está muy en ella, nosotros todavía no acabamos de enterarnos, ¿no? Os pongo, por ejemplo, si queréis ver un buscador semántico, que es un beta, pero en Wolfram Alpha, que os lo recomiendo para según qué cosa. Luego es el tema de formas de sindicación de contenido y de escucha activa, y luego los múltiples canales, que ahora en el momento, o sea, cuando la producción digital es barata, tú puedes de hecho jugar con quién. Hay quien todavía sigue en blog, hay quien está en redes sociales y demás. Al final lo difícil es generar contenido, derivarlo. Y por supuesto, en el caso que hablamos de la LP, pues obviamente para procesos de legislación y demás, pues obviamente sí, no creo que nadie se lo plantee sin herramientas digitales, ¿no? Entonces, a ver, un momento que lo tengo tan grande y no me corto yo. Exactamente.
¿vale? Sí remitiros, que bueno, aquí las chicas sí lo tienen y tal, el informe que hicimos de Democracia Digital en Andalucía, ¿vale? Sobre todo, bueno, la parte de derechos ciudadanos, no tanto que la parte digamos, más legislativa no es tan interesante, pero sí que es verdad que hicimos una recopilación de 21 instrumentos de participación, que bueno, más o menos agrupamos en la parte de consultas, la parte de propuestas, mecanismos de decisión, de coparticipación, ¿vale? Es muy importante, y luego otros que eran los que no vamos a conozco bien, ¿vale? Sí que bueno, el texto está ahí, habláis Creative Commons, o sea, lo podéis coger y torturar como bien os guste, ¿vale? Y sí que ha sido las partes más interesantes y quizás sí que de las cosas que he hecho quizás más de menos en el planteamiento de la ley, es el tema de, digamos, de tener una visión holística, o sea, y ordenarle a la gente para que entienda dónde están, ¿no? Entonces, bueno, un poco el algoritmo genérico así de resolución de problemas, que nosotros hemos avanzado a lo legislativo, con estos 5 pasos que hemos puesto, ¿no? La identificación de problemas o necesidades, la búsqueda y presentación de posibles alternativas de solución, como más que crear números, varias, la elección de una o varias de estas alternativas, la implementación de estas alternativas y la evaluación y refinamiento si procede, ¿no? O sea, en realidad esto es un ciclo circular, ¿no? A ver, decía igual que la naturaleza, o sea, la solución a un problema normalmente cambia la naturaleza del problema y suele derivarse en otros problemas en sí mismos. O sea, que al final es siempre una meta permanente, ¿no? Y luego más, pues, sobre todo cuando si estamos hablando de cosas que merece la pena legislarse, pues normalmente eso, la verdad pura y simple, que es un poco lo que se intenta vender en esta política de eslogan, que también Oscar Wilde, que la verdad pura y simple rara vez es pura y nunca simple. Entonces sí que, bueno. Todo luego además aquí os he dejado un compendio de herramientas además que podéis mirar, ¿no? Agrupadas en esas 5 categorías que he dicho, ¿no? Por consulta, para propuestas, etcétera, ¿vale? Según que la hago, por ejemplo, decisión, elección. Agora Voting, ¿vale? Agora Voting sigue siendo un software, el vote en la empresa. A mi firma, por ejemplo, no es exactamente para votar, pero sí para apoyar iniciativas, etcétera, Civitana, etcétera. En fin, hay bastantes cosas. Y en ese sentido, no sé, yo casi que, bueno, yo tengo algunas más referencias para mirar y más, pero bueno, lo tengo en el trabajo, yo casi, que os diría, bueno, que algunas iniciativas y ordenanzas al asunto, pero casi que yo lo dejaría más un poco a ver cuáles son vuestras inquietudes, yo creo que puedo alargar hasta el mes que viene. No te provoquéis. Sí, estoy muy capaz de cumplir palabras. Entonces, no sé, daba así un poco el marco, así que, bueno, para que yo tampoco me ocupo de ello. Vale, pues de descanso. Como nos estamos ajustando muy bien a los tiempos, tenéis aquí. Más que a ver si queréis hacer una pregunta concreta se hace, pero más que eso, nosotras entendíamos y nosotros que como vamos a hacer luego 2 grupos, cada uno de ellos vamos a repartirnos 2 y 2 de la mesa en los 2 grupos, pues ahí tendremos ocasión de generar preguntas, opiniones, más que ahora en general, y si os parece bien. Si queréis hacer alguna pregunta, estáis. Vale, pues a Fumar, una pregunta. El proyecto del LGTBI del Ayuntamiento de Irún. Y él y yo lo hemos comentado que no hemos entendido bien lo que has dicho sobre ese proyecto, porque yo más o menos lo conozco. ¿Qué es lo que has dicho? No, básicamente fue ahí que básicamente les han cedido un local que es público, se estructura del ayuntamiento y se lo han dejado para que ellos se gestionen. Y de hecho el ayuntamiento ahí en ese sentido, más que lo digo, participación, o sea, de espacios institucionales a los que sabe la ciudadanía, lo que nos ha permitido es gestionarlos como sociedades, las cosas mínimas de identificación y demás, pero más que nada eso es el ayuntamiento, la administración en este caso supeditada a cómo se gestiona el colectivo. O sea, si le pone un caso más, cuestión de género y demás, y que bueno, la verdad es que lleva poco tiempo funcionando, en octubre quizás, ¿no? Pero bueno, más o menos el sabor, ya te digo yo, por la referencia que tengo que la verdad es que la gente está contenta, y sobre todo sí que es interesante, yo no quiero poner en valor la pues, ¿no? Que aquí además es muy típico más, sobre todo eso, por el tema de hacerte la foto y demás, claro, este es tuyo y ya soy un punto tuyo. Eso es decir, no, mira, vamos a gestionar que es lo que sacamos aquí, para lo que necesitáis, nosotros estamos incluso. Así que me parece otra vía. Gracias, me tengo que ponerlo.